Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de los doppelganger. Quise hablar de esto porque hace unas semanas anda circulando en TikTok el video de las niñas que están como comiendo en el auto y les manda WhatsApp, bueno, no sé. Todos los que me topo dicen no, que una le hizo videollamada, que otro le mandaron un WhatsApp y toda la cosa, como que se va tergiversando la historia según quien la cuenta, pero la que más se repitió es que estas niñas estaban comiendo en el auto, había una en el copiloto y en el conductor y atrás iba una pasajera. Y les llega un WhatsApp de su amiga que les dice que ya va en camino, que ¿dónde se juntan? De la que recibieron el WhatsApp era la que estaba sentada atrás de ellas dos, entonces ellas como que se quedan mirando y es como, y entonces si mi amiga no está hablando por WhatsApp, ¿quién es la que está atrás? Entonces eso, es como un caso de doppelganger, pero no sé, obviamente todo se puede falsificar en redes sociales, así que bueno, creer o no, eso ya va en cada persona, pero sí estuvo bueno. ¿Cómo se llamaban esto que hacían antes? Que como que te inventaban una historia que te hacían creer. Yo recuerdo mucho que cuando chicas, con mi hermana veíamos un video de una niña que al final como que la secuestraban, pero todo fue como montaje. Pero no era que te decían una mentira o así, sino que era como una realidad alterada. Hay muchos ARG, o sea, Dear David, que al final era como un proyecto de este chico que lo creó, pero todos en ese tiempo nos comimos esta historia de que en verdad lo estaba perturbando un niño fantasma. Esperemos que sea eso y no sea como algo de doppelganger, porque se supone, no sé si han visto la película Nosotros, pero cuando tú ya te pillas con tu doppelganger, te suplanta. O sea, a ti te manda al fondo de la tierra y suplanta tu identidad. Entonces, ojalá jamás verme con uno de esos. Pero bueno, antes de empezar, como he dicho en otros videos, no olvides suscribirte al canal. Esto me ayudaría mucho para llegar a las personas que les interesa este tipo de historias. Activa la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Deja tu like, comentario, comparte. Eso, vamos a empezar con este video. Hace unos años tenía una amiga que trabajaba en una funeraria. Un día, su madre y su abuela vieron cómo mi amiga entraba por la puerta principal de su casa y subía enfadada las escaleras. Preocupadas, su madre y su abuela la siguieron hasta el segundo piso para ver qué le pasaba. Llamaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Abrieron la puerta y la habitación estaba vacía. No había ningún lugar donde esconderse y era imposible que se hubiera escapado por la ventana. 20 minutos más tarde, mi amiga llegó a su casa de verdad y ellas le preguntaron qué le había pasado y si había vuelto a salir. Ella respondió que no, que acababa de salir del trabajo y que venía directamente a la casa. Esto nos pasó a mis compañeras y a mí en un turno nocturno. Trabajábamos en una perrera en la cual pasaban muchas cosas extrañas. Constantemente veía a mi jefa de pie a mi lado mientras bañaba a los perritos, como si quisiera decirme algo, pero cuando me daba la vuelta no había nadie ahí. Nos llamaban al azar a la perrera o a la oficina, y cuando llegábamos ahí nadie nos buscaba. A veces nuestras radios, que estaban apagadas, se encendían solas. Traigan a tal perrito a la oficina para recogerlo. Llegábamos a la oficina con dicho perrito y nadie estaba ahí para recogerlo y ni siquiera nos habían hablado por radio. 2 veces, una amiga mía me envió mensajes enfadada. Según ella, me había visto con la gerente en mi día libre y se molestó porque no había vuelto a hablar con ella en el rato que estuve ahí en la perrera, pero yo no iba a mis días libres. A este ente le llamábamos la imitadora, porque siempre imitaba al menos a 3 de nosotras. Una vez, mi papá me despertó sacudiéndome y diciendo que me levantara, con un tono muy urgente que rara vez él usaba. Me di la vuelta para mirarlo, pero nada, solo volví a dormir. Después oí unos pasos pesados que se alejaron. Más tarde me desperté, presa del pánico, pensando que había perdido una cita o algo médico. Él dijo que ni siquiera había salido de su habitación. La segunda vez que esto ocurrió, me desperté y sentí que me observaban desde la puerta. Esta vez abrí los ojos, mi hermano me estaba mirando fijamente. Se acercaba lentamente y yo igual, al borde de la cama, de una forma muy extraña y lenta, y le dije que volviera a su cama. Esa casa era muy espeluznante y sabía que él no bajaría las escaleras a mitad de la noche, pasara lo que pasara. Le ofrecí llevarlo a su habitación, pero no parecía entender nada de lo que le estaba diciendo, así que se sentó al borde de mi cama y esto fue prácticamente un concurso de miradas. Al final se fue con el mismo paso lento y yo volví a dormirme muy cansada. Le pregunté por ello en la mañana. Y sí, mi hermano nunca salió de su habitación.
Yo apenas dormía cuando vivíamos en esa casa y siempre había mucho ruido. Cada noche pasaba algo diferente. Cada vez que me dormía, algo me despertaba sobreexaltada. Lo último que recuerdo es que mi hermana llegó a casa, abrió la puerta principal y la cerró de un portazo mientras yo gritaba que había llegado. Se suponía que estaba en el trabajo. Así que mi mamá y yo nos miramos. Busqué por todas partes. Todas las habitaciones estaban vacías y la casa estaba en silencio. La puerta no volvió a abrirse y todos los que estaban en la casa en ese momento estaban arriba. Le envié mensaje de textos a mi hermana, pero dijo que no estaba en la casa y que todavía no regresaba. Todos los que estábamos en la casa la oímos, así que puedo confirmar que no se trató de una alucinación provocada por la falta de sueño. Es realmente extraño. Los 2 primeros ocurrieron en la casa de mi abuela, donde falleció una persona, y el segundo en nuestra antigua casa. Hace unos 15 años, cuando mi hijo aún era pequeño, una noche lo estaba acostando y mi hijo insistía en ponerse su pijama favorita, el cual tenía autos de carrera rojo. Yo accedí encantada y le ayudé a ponerse su pijama y lo arropé en la cama. Luego me senté en la mesa de cocina con una amiga que había ido de visita. Por la distribución de mi departamento, desde la mesa de cocina se veía la entrada del dormitorio de mi hijo. Mi amiga y yo estuvimos hablando un buen rato hasta que de repente nos interrumpió el grito de mi hijo. Ambas nos giramos a mirar hacia la puerta del dormitorio y lo vimos ahí de pie, llorando y gritando a todo pulmón, vestido con su pijama de cohetes verdes. Todo mi ser me decía que algo andaba mal. Se me erizaron los pelos de la nuca y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi amiga y yo nos miramos en silencio durante un segundo, porque las dos sabíamos que mi hijo no sabía aún vestirse solo. Volvimos a mirar hacia la puerta, pero mi hijo ya no estaba. Corrimos a su dormitorio y lo encontramos acurrucado en su cama, durmiendo plácidamente con el pijama que le había puesto inicialmente. Mi amiga me preguntó si lo había visto ahí de pie con su pijama de cohetes verdes y le afirmé que sí. Yo esa noche dormí en el suelo del dormitorio de mi hijo para asegurarme que no les pasara nada. Con mi amiga aún recordamos ese momento. Fue una de las cosas más locas que nos había pasado. Mi hijo por supuesto no recuerda nada, pero le encanta escuchar esta historia, como su doble nos asustó muchísimo. Tengo algunas experiencias en mi antigua casa sobre estos doppelganger. Yo había experimentado cosas extrañas en esa casa, pero mi esposo en ese momento no. Una mañana yo me estaba bañando con mi bata azul, preparándome para ir a trabajar, y mi esposo entra y muy sorprendido me dice: ¿no estabas vestida de negro? Y yo le respondí, no. Al parecer, él me había visto entrar a la habitación de nuestro hijo con un vestido negro y me había preguntado si iba a despertarlo. Por esa época nuestro hijo tenía pesadillas por la noche y él se asustaba aún más si yo entraba a tranquilizarlo. En esa casa pasaron muchas cosas extrañas cuando yo vivía ahí. Mi esposo se quedó con esa casa después del divorcio y no ha experimentado nada. Meses más tarde le hice el favor y me quedé 1 hora con nuestros hijos el día al que a él le tocaba. Estaba sentada en el sofá viendo a los niños jugar videojuegos y al oscurecer recuerdo haber pensado: vaya, debería haber encendido la luz antes de sentarme. Un par de minutos más tarde, la luz se encendió en la cocina. Cuando él llegó a casa, le comenté que su nuevo temporizador de luces era muy sofisticado. Él se asustó y me dijo que no tenía ninguno y que no había pasado nada extraño desde que yo me había mudado. Estaba trabajando en un viejo edificio de oficinas, que era conocido por estar embrujado, y todos los que trabajan ahí han tenido experiencias paranormales. Un día estábamos preparando un evento en la oficina. Estaba arriba buscando unas cosas y bajé las escaleras, pero tardé unos minutos. 2 compañeros que estaban trabajando me miraron confundido y me preguntaron que cómo era posible que yo hubiera conseguido los materiales que estaban arriba cuando acababan de verme entrar a la oficina de abajo. Resulta que ellos me vieron caminar desde un pasillo y entrar a la oficina trasera, lo cual está detrás del edificio. Estaba un poco confundido porque yo les dije que estaría arriba, que había subido las escaleras, recogí los materiales y había vuelto enseguida. Volví a la sala principal segundos después, pero ellos juraban que me habían visto entrar a la oficina trasera. Esta zona es conocida por tener consumidores de drogas, así que pensé que tal vez alguien había entrado a la parte trasera. Revisamos en las cámaras, pero no había nada. Ellos juraban que era yo, con la misma ropa y todo. Solo puedo suponer que lo que vimos esa noche mi mamá y yo era un doppelganger. Antes de empezar, mi papá solía trabajar por las noches. Cuando tenía unos 6 o 7 años, vivíamos en una casa adosada con mi mamá y mi papá, hasta que mi mamá falleció menos de 2 meses después. Ella me estaba sirviendo leche en la cocina, como todas las noches. Yo me preparaba para ir a la escuela al día siguiente.
No había nada aterrador esa noche y yo solo esperaba que mi mamá me sirviera mi vaso de leche para mirar la televisión un rato. Sin embargo, en uno de los giros de mi cabeza para mirar a mi alrededor, mi papá había aparecido frente a la puerta. Al principio no me asustó, ya que seguía pensando que eso era mi papá. Pero cuanto más tiempo permanecía ahí de pie mirándonos, más miedo me daba. No se movió ningún centímetro y ni siquiera pestañeó. Y cuando más lo miraba, más me daba cuenta en sus ojos que eran demasiado pequeños. Estaban muy abiertos, pero aún así eran muy pequeños y parecían raros. Recuerdo que empecé a pestañear y a frotarme los ojos porque pensaba que tal vez estaba viendo cosas, pero siguió ahí parado un buen tiempo, hasta que, tras un parpadeo, simplemente desapareció. Sin embargo, ningún ruido. Era imposible que se hubiera movido en un abrir y cerrar de ojos, porque si él se hubiera movido, la casa hubiese crujido. La única forma en la que podía haber desaparecido tan rápido era cerrando la puerta de un portazo. Recuerdo lo aterrorizada que estaba en ese momento y miré a mi mamá para ver si ella también lo había visto, pero como no dijo nada, asumí que había sido una alucinación. Esto ya fue hace muchos años. Cuando le conté a mi papá lo que había pasado esa noche, él me dijo que mi mamá también lo había visto, pero debido a su problema de salud mental y a que yo no le había dicho nada, él lo descartó como una alucinación. Nunca me volvió a pasar nada parecido, pero esa experiencia fue la razón por la que durante años no pude dormir con la luz apagada. Antes de ese día no le tenía miedo a la oscuridad y tampoco creía en fantasmas. Para entonces ni siquiera sabía que la gente se podía morir y no estaba expuesta a la religión. Todas las noches después de ese incidente, hasta que nos mudamos, me aterrorizaba incluso dormir en mi propia habitación. Esto empezó a ocurrir el verano pasado y solo duró unos meses. La primera vez que ocurrió, estaba lavando los platos y creí que mi esposo salía de nuestro dormitorio para dirigirse al baño. Le daba la espalda a la puerta, así que lo vi por el rabillo del ojo. Sin embargo, la luz del baño nunca se encendió, así que miré, pero no había nadie dentro. Revisé las habitaciones y él estaba dormido. Sin embargo, podría haber jurado que lo había visto entrar al baño. Unos días más tarde, estaba sentada afuera con mis perros a mediodía. Era la hora en la que mi esposo regresaba de su trabajo. Estaba tumbada en mi hamaca leyendo un libro. Por el rabillo del ojo vi a mi esposo caminar hacia nuestra entrada. Me levanté y me di cuenta que estaba la puerta de la casa cerrada. Miré hacia la entrada y su auto no estaba allí. Mis perros reaccionaron cuando lo vi, así que sé que ellos también lo vieron. La última vez no vi nada, pero sí oí su voz. De nuevo, justo cuando llegaba a la casa, estaba en nuestro dormitorio doblando ropa y me pareció oír que abría la puerta. Entonces escuché: "No, baja". Es lo que él le dice a nuestras perritas porque ellas se suben encima. Salí a recibirlo, pero no había nadie. Busqué en su auto, no estaba ahí. Cuando llegó a la casa, le conté lo que me había pasado. No ha vuelto a ocurrir desde entonces, pero sigo viendo su silueta. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero te hayan gustado estas historias. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo, darle like, comentar, compartir. Sabes que compartiendo me ayuda a llegar a personas que les gusta este tipo de contenido. Y nada, les mando un abrazo, un beso, que su semana siga tan bien como está y nos estaríamos viendo en el próximo video. ¡Chao!